Saludos, querido público. Soy el alumno Omar Sebastián Cuy Zureta y como parte y como representante de este grupo voy a hablarles sobre un tema bastante interesante que vendría a ser la línea de tiempo de la pobreza de nuestro querido país, Perú. Así que vamos allá. Primero vamos por puntos iniciando en 1940 a 1960. La pobreza rural. Entre los años 40 y 60, la pobreza en Perú se concentró en las áreas rurales, especialmente en las comunidades indígenas, conocidas por aquel entonces como indios, los cuales eran campesinos que vivían apartados de la sociedad. Mientras la economía se industrializaba y las ciudades mejoraban, las zonas rurales permanecieron atrasadas con dependencia de la agricultura de subsistencia, es decir, que únicamente tenían la agricultura para mantenerse en pie y su acceso a educación y servicios básicos era bastante limitada. Los intentos de reforma agraria, como los de José Luis Bustamante y Rivero, fracasaron por la resistencia de las élites. Durante el gobierno de Manuel Odría, el desarrollo urbano se priorizó, agravando esta marginación rural. Hacia la década de 1960, la pobreza rural seguía siendo un problema, lo cual dejó un escenario perfecto para la preparación de futuras reformas, que llegarían en el año 69. Recordemos que durante el año 68 las Fuerzas Armadas se hicieron con el poder y Juan Velasco Alvarado ingresó como presidente de la República. Un año después ya tenía preparada una serie de reformas que entre las que más destacó y una de las más polémicas fue la denominada reforma agraria peruana. Se implementaron una serie de medidas en el sector agrario con el objetivo de redistribuir las tierras y modernizar el sector. Estas medidas dieron como resultado la desarticulación de las haciendas, el gamocomunalismo y el pionaje junto con la reducción de, bueno, la productividad del sector agrario. Esto debido a una serie de factores algo desafortunados que no tuvo en cuenta esta reforma. Por empezar, cabe aclarar que antes todas las tierras estaban bajo una oligarquía y básicamente en estas varias personas trabajaban que eran campesinos y en muchas de estas zonas básicamente se aplicaba la mano dura y los trabajadores vivían en constante precariedad por sus condiciones de trabajo. Así que bueno, con esta reforma agraria se buscaba mejorar la situación, da pasando con el lema la tierra para el que trabaje, es decir, que básicamente el campesino era dueño de sus propias tierras. Lo que no tuvo en cuenta esta reforma fue que básicamente no hicieron una correcta división de, bueno, de las tierras, ya que algunas personas recibieron más que otras. Y respecto a los dueños de estas tierras, los dueños antiguos de estas tierras, se les dijo que sí, que se les iba a pagar mediante, bueno, básicamente unos bonos que al final muchos de ellos ni se pagaron y eso es una disputa que hasta día de hoy sigue en el Perú y que parece que nunca se va a resolver. Y también como punto más destacable es que el gobierno no tuvo en cuenta un factor muy importante y es que no clasificó las tierras, no las distinguió correctamente, ya que contó como tierras fértiles zonas ya explotadas o que eran directamente infértiles desde hace varios años, por lo cual algunos campesinos directamente recibieron tierras que poco o nada podían hacer con ellas. Y bueno, creo que resultados en general fueron bastante mixtos. Y es algo por el cual el Perú ha seguido arrastrando para compensar la productividad perdida en estos años. Ya avanzando durante los 80 tenemos el inicio de la crisis económica.
La década perdida o la crisis de los 80 fue un periodo de estancamiento económico en el Perú a lo largo de la década de 1980, que se exacerbó hasta convertirse en perdón, en una severa crisis macroeconómica a finales de la década. La crisis financiera pronto se adoptó en la esfera pública a través de la hiperinflación de los productos básicos, ya saben, la canasta básica familiar, la escasez de alimentos, el desempleo masivo. Esto sumado a otros factores como que el Perú no pagaba la deuda externa y que básicamente se imprimía billetes de forma completamente desmedida. Dio que para el final de la década el Producto Interno Bruto del Perú se contrajo más del 20% y la pobreza aumentó al 55%. Ya ni hablemos de las consecuencias de la hiperinflación, que es un tema completo que abarcarlos duraría siglos probablemente. Pero bueno, en general fue una época bastante negra para la economía del peruano. Ahora, avanzando una década en el futuro, tenemos que para los 90, bajo el gobierno de nuestro querido y para nada odiado Alberto Fujimori, Perú implementó políticas de ajuste estructural como parte de un plan para estabilizar su economía, que enfrentaba la hiperinflación que ya vimos. Estas medidas incluyeron la liberación del mercado, la privatización de empresas estatales y la reducción del gasto público. Y bueno, fue básicamente todo esto una política de ajuste estructural para básicamente tratar de salvar un barco que se está hundiendo. Y lo consiguió en parte sí, y en parte no, debido a que las polémicas que engloban este gobierno. Pero ahora, avanzando 3 años después, tenemos que la Constitución Política del Perú de 1993, promulgada durante el gobierno de Fujimori, sentó las bases para un modelo económico que, si bien promovió el crecimiento, también dejó sin resolver las profundas desigualdades y los problemas sociales en el Perú, que aún seguimos arrastrando incluso a día de hoy. Yendo 8 años en el futuro, en 2001. Tenemos que, bueno, la pobreza en descenso. En 2001, Perú inició básicamente un proceso significativo de reducción de la pobreza, marcado por varios factores claves. Entre ellos tenemos las transferencias condicionadas, el desarrollo de sectores claves y la reducción de la pobreza. El primer punto consiste en que básicamente se implementaron programas como Juntos, que ofrecían transferencias monetarias a familias en situaciones de pobreza o pobreza extrema. Estas ayudas estaban condicionadas a la asistencia escolar y a controles de salud, incentivando así el acceso bueno, a servicios básicos. Segundo punto, desarrollo de sectores claves. Sectores como la agricultura y la minería comenzaron a mostrar señales de recuperación beneficiando a muchas comunidades rurales, algo que fue bastante positivo. Y ya como último punto tenemos que la reducción de pobreza en 2001 indica que las estadísticas mostraron un descenso en las tasas de pobreza, evidenciando la efectividad de los programas sociales y el crecimiento económico. La pobreza extrema comenzó a disminuir, aunque seguían existiendo desigualdades regionales, obviamente. Ahora, yendo a 2006, la reducción de la pobreza. En 2006, la reducción de la pobreza global mostró avances bastante importantes, especialmente gracias al crecimiento económico de países como el gigante asiático, es decir, China, y a programas sociales de América Latina como el Bolsa Familia de Brasil. Los objetivos de desarrollo del milenio impulsaron el compromiso internacional para reducir a la mitad la pobreza extrema para 2015. Aunque hubo, bueno, progresos significativos en Asia, África subsahariana continuaba enfrentando desafíos serios en la lucha contra la pobreza. También surgieron preocupaciones sobre la desigualdad y los efectos del cambio climático en poblaciones más vulnerables. Un tema bastante interesante de conversación. Ahora, tenemos que en 2013, en los avances y desafíos, la pobreza total se redujo en 3,9 puntos porcentuales, ubicándose en 23,9% en el 2013.
La pobreza se redujo, pero, las desigualdades regionales siguieron siendo un problema y estos son los cinco temas centrales. Primero tenemos el crecimiento frágil, segunda, la alta vulnerabilidad, desigualdades persistentes, aumento de la vulnerabilidad de caer en la pobreza y, como no, la informalidad, que es un problema que hasta día de hoy seguimos arrastrando y que da para varios años. En 2014 fue un año de crisis económica global. Marcó un cambio en esta tendencia de positiva que llevamos viendo. La caída de los precios de los minerales, que es un sector crucial para la economía peruana desde siempre, tuvo un impacto considerable. Además, la desaceleración económica de los principales socios comerciales de Perú, como China y Estados Unidos, también influyó en el desempeño económico del país. 2014 mostró una desaceleración, aunque la pobreza no aumentó significativamente. La desaceleración económica de 2014 tuvo un impacto en el progreso del país en este ámbito. La experiencia del 2014 sirve como un recordatorio de la importancia de la diversificación económica y la gestión prudente de los recursos para mitigar los impactos de las fluctuaciones globales. Ahora, 2020, un año que dio bastante de qué hablar. Impacto de la pandemia de la COVID-19. El impacto de la pandemia no solo se reflejó en la pérdida de vidas, sino también un notable deterioro de las condiciones socioeconómicas de millones de peruanos. En 2020 la pobreza alcanzó el 30,1% de la población, según los datos del INEI, lo que implicó que aproximadamente 3,3 millones de personas cayeran en esta situación, sumando un total de 9,93 millones de peruanos. Este empobrecimiento resultó de un shock externo relacionado con la salud pública. Presenta un desafío significativo para la sociedad peruana, afectando el bienestar, los derechos y la dignidad de muchos ciudadanos, así como diversas áreas de la vida social y política. Luego de todo este impacto de la pandemia, pasamos a 2022 y bueno, tenemos que recuperación y datos. En 2022 la pobreza en Perú subió al 22,5% con 228.000 personas más en situación de pobreza o pobreza extrema. Este retroceso afectó especialmente a las regiones de Cajamarca, Huánuco y Puno, mientras que Ica fue la menos afectada. La pandemia revirtió los avances logrados desde 2004 y alrededor del 31,4% de la población está en riesgo de caer en la pobreza. Se estima que Perú podría necesitar hasta 20 años para volver a los niveles de pobreza previos a la pandemia. Ahora, con todo esto visto, podemos ver que esta situación es bastante compleja y que da para mucho de qué hablar. Sin embargo, quiero dejarles con una pequeña conclusión de mi parte. Y es que si bien puede que el panorama actual no sea el mejor, hay que tener en cuenta que los resultados que a día de hoy tenemos en el año 2024 no definen completamente nuestro futuro. Pese a que nos tengamos los mejores resultados, siempre se puede mejorar y como el gobierno siempre planea a largo plazo, los resultados definitivos no se verán hasta meses después o incluso años, así que va siendo hora de esperar y ver cómo avanza la situación, yendo con bastante cautela y teniendo planes de contingencia para un posible escenario catastrófico. Así que agradezco mucho la atención prestada y les deseo un hermoso día. Muchas gracias.